Bueno, estamos en este momento en un espacio que el periódico Cambio en Michoacán le ha nombrado como Cambio en el Debate. Y efectivamente es un espacio interesante porque de alguna manera venimos a pensar, a reflexionar y a buscar aproximaciones de solución a una serie de conflictos que no solo existen en Michoacán, en México y a nivel mundial. Y hoy tenemos aquí con nosotros en esta mesa al maestro Alberto Cortés, eh, catedrático, maestro en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Y gracias por atender esta invitación, Alberto. No, gracias. Y efectivamente iniciamos por encontrar, por pensar hoy el conflicto que vive la Universidad Michoacana y que alguna gente, algunos incluso periodistas, algunos investigadores, quieren reducir este conflicto en la universidad a cuestiones personales, de dirigencias, incluso se habla de los amores del rector en la Universidad Michoacana, y que al final de cuentas creo que por ahí no está el asunto. ¿Tú cómo observas el problema, este conflicto, desde tu campo filosófico, político, y además con la experiencia que tuviste como director de la propia Facultad de Filosofía? Y quisiéramos hoy que nos aproximaras en un primer momento a cuál sería realmente lo que motiva, lo que provoca este conflicto en la Universidad Michoacana, Alberto. Claro, gracias pues, por la invitación, gracias. Y sí, sería un poco trivializar el asunto, reducir el conflicto a una cuestión personal. Sin duda hay algún tipo de factores, ¿no?, que luego Sí. complican más las cosas cuando hay este tipo de animadversiones o de problemáticas de índole muy personal. Pero si esta situación se diera solamente en este rectorado, en este año, bueno, nos sorprendería, ¿no? Yo incluso he comentado en otras ocasiones ante el Consejo Universitario, cuando este tipo de asuntos se analizan, que cualquiera que nos viera de fuera diría, caray, estos compañeros nunca han vivido esta situación, entonces no saben qué hacer, no saben de dónde les llegó el problema, Sí. y por eso están un poquito digamos, sorprendidos, ¿no? Pero no, podemos, digamos, rastrear este problema en la universidad durante décadas completas, entonces no es un problema que se genere. O sea, hay una cuestión histórica ahí. De mucho tiempo atrás. Y me parece que falta, digamos, darse el tiempo para analizar esta problemática con esta perspectiva un poquito más histórica, ¿no? Porque hay responsabilidades sin duda para esto. Este tipo de problemas, y como tú bien lo decías, que se pueden generar y que tienen sus, digamos, equivalentes en ámbitos distintos, ¿no?, en el ámbito estatal, en el ámbito nacional o incluso a nivel internacional, pues tienen una génesis, ¿no?, histórica, que tienen también sus responsabilidades que habría que señalar. Creo que en la universidad no nos hemos dado el tiempo de sentarnos a analizar esto de manera, digamos, al menos colegiada, ¿no? Sin duda, cada universitario tendrá una perspectiva particular de cómo se ha dado este desarrollo de esta problemática, pero a mí me parece que no ha habido. Yo he sido consejero universitario, he sido director, como tú lo decías, y aunque se había intentado alguna vez este tipo de análisis, pues no se encuentra muchas veces un buen terreno, ¿no?, para abonar en ese sentido, y me parece que será necesario, ¿no?, porque hay responsabilidades. Si uno se pregunta cómo se generan este tipo de movimientos, pues hay digamos, cosas que estudiar, que analizar. Yo me gustaría decir algo que me parece que debemos ponernos siempre, digamos, como en perspectiva inicial. Este tipo de movimientos son movimientos generados al interior de la universidad por integrantes de diversa índole en la universidad misma, ¿no? Esta idea de dividir la universidad entre autoridades y estudiantes, autoridades y trabajadores, como si no hubiera una especie de imbricación y a veces de complicidad entre este tipo de ámbitos, me parece que es un error. Sí hay este tipo de complicidades, inclusive al exterior de la universidad. A mí lo que me llama la atención cuando este tipo de problemas se suscitan es que se ve como un problema de la universidad, como si no hubiera manos externas, no hubiera voluntades ajenas interviniendo en la gestación de estos conflictos, y me parece que eso es un error. Me parece que sí hay voluntades externas, sí hay voluntades que pudieron haber estado incluso internas a la universidad previamente, pero ahora están fuera, que generan este tipo de problemáticas. Es Carlos, ¿verdad? Sí, entonces eso es parte, digamos, de lo que quedaría por analizar todavía, ¿no? Esta perspectiva, digamos, un poco más de largo plazo de lo que está sucediendo. ¿No estamos grabando? ¿No va? Sí. ¿Ah, sí? Va a ser más emocionante. ¿Iniciamos entonces o qué? ¿Otra vez? Nada más ya hace la presentación de que se incorpora a la entrevista. Ajá. Ya está. Ah, perfecto. Adelante, Carlos, bienvenido. Sí. Bienvenido. ¿Qué tal?
Ya estamos al aire. Carlos, bienvenido a este espacio de Cambio Michoacán. Estamos ya iniciando, de hecho ya iniciamos con Alberto, sobre algunos elementos, algunas ideas de cómo realmente la problemática hoy que vive la Universidad Michoacana tiene que ver con una serie de tendencias de tipo histórico. Como dice correctamente él, no aparece de pronto que como una cuestión espontánea, sino que tiene ciertas estructuras que se vienen jalonando históricamente. Y efectivamente él ha planteado que al interior de la universidad cómo se mueven los grupos, pero que también hay manos visibles, yo no los llamaría invisibles como Adam Smith en el campo del mercado, sino manos visibles externas que de alguna manera inciden en la misma problemática de la universidad. Y como él dice correctamente, es decir, hay una intencionalidad de separar, de departamentalizar, digamos, estudiantes, docentes, academia, investigación, y no se ve exactamente como un conjunto, como una comunidad a la universidad. No sé qué opinas tú en ese sentido. También tiene que ver con las formas en que se legitima, digamos, el poder al interior de la universidad, porque sí lo hemos visto como muy académico, muy docente, muy de autoridad, pero no nos preguntamos la legitimidad de esa autoridad que está al interior de la universidad. ¿Tú qué opinas al respecto en ese sentido? Así es, bueno, sí, una disculpa por la hora de llegada, pero estaría de acuerdo en general con esto que se está diciendo respecto, por ejemplo, a lo de los poderes más bien visibles que completamente operan en la Universidad Michoacana, así como con la idea de que se tiende a ver a la universidad como una especie de aglomerado de diferentes poderes, y no necesariamente como una unidad que probablemente sea la mejor manera de enfocarla en tanto que institución de educación superior. Desde luego que sí. Ahora bien, las tendencias históricas de las que estaban hablando ustedes, sin duda, yo creo que pesan demasiado y bueno, no me parece que sea solo el caso de la Universidad Michoacana. Me parece que las universidades en general en México, especialmente las que se han fundado bajo el régimen priista, prácticamente todas en el caso de las universidades públicas, han tenido que lidiar con una condición un tanto ambigua. Por una parte, pues sí, no se puede negar que han cumplido sus fines sustantivos, como decimos, sus fines orientados a la educación superior en este país, a la formación de nuevos profesionistas, a llevar la cultura a grandes grupos de la población, pero por otra parte su carácter es bastante ambivalente porque también ha sido botín político. Yo creo que prácticamente todas. Tal vez lo que pasa con la Michoacana es que es un caso donde se nota muy claramente que ha sido botín político en más de una ocasión. Yo creo que el carácter ambiguo de las universidades públicas explica buena parte de los problemas de nuestra universidad. Bueno, es muy importante eso porque aquí es donde uno invita a ciertas categorías, ciertos conceptos, y de alguna manera para comprender este conflicto, este fenómeno y en general las universidades. Y aquí vendría una pregunta, Alberto, ¿cómo se ha venido legitimando, cómo se legitima el nombramiento de un rector, en donde, por ejemplo, en la ley orgánica tenemos figuras como auscultación, que de alguna manera son figuras que quitan, exilian el derecho exactamente de la comunidad misma para elegir a la autoridad, y donde todavía tenemos en el siglo XXI una comisión de rectoría que efectivamente no está legitimada por la comunidad. Y entonces, ¿cómo ves este asunto de legitimación al interior de la universidad? Y donde tú decías correctamente, ¿y dónde está esa autonomía? Por ejemplo, uno dice, hubo una invasión de la policía al campus universitario, una invasión muy clara, muy intencional. Exactamente. Y entonces, ¿no será que hay una debilidad al interior de la universidad en cuanto a la legitimación de su autoridad? Sí, sin duda. Para la gente, si no lo sabe un poco la historia, volviendo un poco a la génesis de este tipo sí, la historia aquí es importante. Hubo una modificación de la universidad de la ley orgánica en el 86.
donde se estipulaba una forma de elegir al rector distinta a la que está vigente. Exactamente. Se entregó un proyecto a la autoridad, en este caso al gobernador, por lo que tengo entendido, y estaba todo bien según ellos, pero la parte que quitaron, me comentaron que incluso lo habían arrancado así literalmente, ¿no? Para sobre la rodilla escribir una alternativa, es que no fuera, como se decidió en el Consejo en aquellos años, nombrar al rector, que era, digamos, que se había propuestas, pero que el Consejo Universitario es el que decidía finalmente, digamos, la estructura, o la decisión más importante era el Consejo Universitario. Se arrancó esa página y se puso en su lugar, se creó la Comisión de Rectoría por el gobierno del Estado. Entonces, desde ahí hay una especie de problema que no fue la voluntad de la universidad misma quien decidió darse la manera como se elige ahora al rector, sino que fue el gobierno, ¿no? En turno, priista por cierto, como bien decías, para poder darse una forma de tener controlada la elección del rector de la universidad. A mí lo que me sorprende es que ha durado tantos años y no hemos sido capaces de poder, digamos, revertir esa cuestión y señalarla. Hay cosas más graves todavía. El marco universitario está conformado por la ley orgánica y por una, digamos, ley secundaria, que se, digamos, como reglamentos universitarios. El estatuto universitario, que el estatuto universitario corresponde a la ley, no del 86, sino una ley del 60, algo así, es una ley muy anterior, del 60 y tantos, Es decir, estamos por cumplir 50 años del Estatuto Universitario que no hemos sido capaces de reelaborar, ¿no? De actualizar. La misma ley orgánica cuando se aprobó decía que había que dar un tiempo razonable, ¿no? Para adecuar el Estatuto Universitario a la ley orgánica que se estaba aprobando en el 86. Pues ha pasado casi un cuarto de siglo y no hemos encontrado todavía el momento oportuno para hacer eso. Eso te habla de la omisión que tenemos los universitarios de ese tipo de problemas. Mira, no quiero gastar demasiado tiempo, hay mucho que comentar. Pero esa actitud que decíamos de departamentalizar, de generar, es que ambas cosas son ciertas. O sea, la universidad es una unidad, pero a la vez son grupos distintos, claro, que cada quien jala para su lado. Lo que este conflicto pone en claro es que hay intereses de grupo, como se dice, que les importa un bledo a la universidad, ¿no? La verdad. Lo que quieren es medrar de la universidad, incluso económicamente, evidentemente, ¿no? Este asunto como un reparto agrario. Este asunto del ingreso, a la larga, es un asunto económico en el fondo. No nos hagamos cuenta, o sea, se vende ese tipo de ingresos, ¿no? La forma de negociar, como ha sido de los rectores hasta ahora, ¿no? Los anteriores han tenido responsabilidad importantísima en esto, de dejar que el problema crezca, ¿no? Lo resolvían de manera momentánea, pero la estructura que decíamos que quedaba para que eso se siguiera generando estaba intacta, y sigue estando intacta. Entonces, ¿qué hacemos para que esto se revierta? Pues no hemos hecho nada en lo absoluto todavía, ¿no? Entonces viene la actitud de otro grupo de universitarios que se manifestó días pasados, que son los académicos puros, ¿no? Que ahora se quieren manifestar diciendo, bueno, es que nosotros rechazamos esto. Y claro, uno puede indignarse por la acción de la universidad, por el paro y decir que es incorrecto y todo, y sin duda lo es, y hay que estar protestando con Pero no tocamos el fondo del asunto. Exacto, el problema es cuando termina el paro, ¿no? Que tiene que tener en algún momento, no puede estar indefinidamente, ojalá más pronto que tarde, ya se ha prolongado demasiado, pero entonces los académicos puros se olvidan del problema. Ya pasó y se dedican a lo suyo, que es la academia, ¿no? Porque claro, ellos sacan digamos, su trabajo, incluso de instancias externas a la universidad, ¿no? Del CONACYT, del SNIR, estos programas también que hay de becas de promedio, este tipo de cosas. Es decir, la universidad es una cosa muy complicada que no hemos analizado, de cómo la misma autonomía se ve vulnerada por instancias externas oficiales, ¿no? Mira, por decirte, y no quiero dejar mucho tiempo, insisto, pero dos comentarios nada más. Esto que te digo del academicismo público. Tenemos tiempo, ¿eh? Sí, o sea, los académicos, digamos, no nos queremos hacer las manos con la política, ¿no? Porque nos sentimos que no se cree. Eso. Porque, pues eso es cosa de los grillos, ¿no? Nosotros estamos en nuestras academias, nuestros cubículos, haciendo, ¿no?, la labor de la universidad que nos pone... Como castigo de la pobreza. ¿no? Y claro, cuando nos tocan el problema, entonces sí salimos a manifestarnos, pero ya que el asunto termina, se nos olvida. No queremos colaborar, digamos, en cuestiones que tienen que ver con reformar la vida de la política universitaria, ¿no? Para que las cosas no vuelvan a pasar. Entonces, esto es una actitud, me parece un poco ambivalente también y a la larga poco comprometida. El compromiso debe ser constante, ¿no? Que el Consejo Universitario funcione como realmente debería funcionar, que no ha funcionado como debería funcionar. Y bueno, hacer que las cosas un poco se reviertan, ¿no? Entonces, y otra cosa, el asunto de la licencia externa oficial. Esto de las acreditaciones y cosas por el estilo, no es que no sea importante, pero a mí me parece realmente terrible que se ponga como si fuera el fin de la universidad, de una facultad, de un director. Incluso yo les digo a muchos candidatos a las direcciones que les resuelven su problema como candidatos, porque casi su plan de trabajo es acreditar o reacreditar, mantener acreditación. Como si eso significara resolver los problemas de su facultad y de la universidad. Eso no es cierto, y estamos ante la evidencia de ello, ¿no? O
Somos una universidad con el calendario escolar más perforado del mundo, yo creo, ¿no? Con tantos días de flojera y de asueto, ¿no? Cuando alguien propone en consejo universitario, todo el mundo dice, ¿tú estás loco? O sea, ¿quieres tener más días de trabajo? ¿No? Sin embargo, este tipo de cambios son los que pueden parecer muy raquíticos, muy poco significativos, pero no lo son. O sea, no somos capaces de poder rearticular la vida universitaria de una manera seria para aquello que está realmente fastidiando a la universidad se pueda atacar. Entonces, muy bien, Alberto. Carlos, ¿cuál sería, yo creo que la intervención más importante sería de los propios universitarios, de la comunidad universitaria? Y yo veo, por ejemplo, la mano visible del gobierno del Estado queriendo resolver el problema policíacamente, es decir, denunciando a los estudiantes, y que de alguna manera esta cuestión policíaca lo que hace es pues asustar, mantener en miedo a la misma conciencia de los universitarios, y esto de alguna manera más que aclarar, como que tapa, como que oculta, como que pone un velo al asunto de la universidad, a su conflicto. ¿Tú cómo ves esta parte de la intervención de denuncia policíaca? ¿Realmente viene a esclarecer el problema, a entenderlo, a comprenderlo, o complica el asunto? Bueno, es un problema muy complicado. Yo creo que hay que separarlo un poquito por niveles para saber pues, cómo abordarlo. En primer lugar, yo creo que tenemos que aceptar todos un cierto marco legal, un orden legal pues que nos rige constitucionalmente, bueno, a nivel de las leyes secundarias también, etcétera, y pues quien cometa algún tipo de delito, si está contemplado como tal, pues bueno, debe ser responsable ante la ley, sin duda. Esto lo digo, pues, por ejemplo, por los eventos aquellos de la quema de automóviles y demás, a los que hacía referencia hace un momento, la situación de las casas del estudiante con la intervención policial al inicio del gobierno de Fausto Vallejo, precisamente. Sin duda, nadie estaría, yo creo, a favor de solapar la ilegalidad. Sin duda, claro que sí. Sin embargo, una cosa es esto y otra cosa muy distinta, yo creo, es, como dice, tratar de policializar o de judicializar cualquier tipo de conflicto con los estudiantes. Ahí hay un punto muy fino que hay que saber tratar. O sea, yo me imagino que personas, bueno, como los mismos estudiantes, los compañeros estudiantes que hayan incurrido en tal situación, así como uno mismo, cualquiera que incurre en una falta a la ley, pues, clara, notoria, bueno, pues tiene que hacerse responsable de sus actos. Pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es querer resolver todo problema con los estudiantes por la vía judicial. Seguramente este nivel habrá que tratarlo con más cuidado porque puede tener la apariencia, a propósito de las demandas de los compañeros académicos que decías ahora, puede tener la apariencia de ser la solución más justa posible y sin embargo solo contribuir a tapar, a solapar el problema de fondo. Efectivamente, parecía que tiene una solución fuerte y habrá incluso grupos sociales que estén a favor de ella, claro. Que están a favor de ella, que aplauden ese tipo de soluciones y sin embargo dejar a la universidad igualita, funcionando igual de mal, solo esperando pues a que en algún próximo momento se suscite una situación similar. Entonces, Alberto, yo recuerdo que estamos como tocándolos. Sí, yo era consejero universitario con el conflicto de los estudiantes. En el consejo una reunión, me parece que una reunión bastante, digamos, interesante, donde se llegó a la conclusión de llevar a la prensa un comunicado donde se reprobara por igual la acción de los estudiantes, ¿no? Pero también la acción del gobierno, calificándola de inoportuna, que se separa excesiva, a veces, ¿no? Y bueno, se hizo un documento con una comisión que fuimos integrada especialmente para ello. Se hizo, digamos, en tiempo y forma, se envió a la autoridad universitaria para que se publicara este manifiesto y no se hizo. No se hizo. Fuimos con la autoridad, dijimos, bueno, qué razones se tenía para no publicar el comunicado, y se nos dijo que hubiera un comunicado muy a favor de los estudiantes, ¿no? Yo les decía que no, que era claramente un comunicado donde se ponía responsabilidad de ambas partes, ¿no? Porque ambas partes tuvieron ahí un asunto que había que criticar, y sin embargo decidió finalmente no, contraviniendo una decisión del mismo consejo universitario. Eso te dice otra vez del manejo que se tiene del consejo mismo. Mira, a propósito de responsabilidades, yo no he escuchado nunca que se diga cuántas casas son y bajo la rectoría de quién se crearon, ¿no? A mí se me hace luego un poco así ilógico que en el consejo universitario, por ejemplo, aprobamos quién se jubila, ¿no? En el consejo así te dan una lista de que, bueno, se va a jubilar fulano con tantos años, entonces controlamos el consejo, quién se jubila.
pero no controlamos quién entra a la universidad. No controlamos a quién se contrata y cómo se contrata y por qué se contrata. Sí, claro. El problema se puede resolver en este momento, quizá, de los estudiantes, y sigue un problema enseguida, que ya está, es el de los empleados. Claro. Entonces, es otro problema también igual, que viene al mismo asunto, un grupo abonando por sus intereses económicos, pero un conflicto que se ha dejado crear durante muchísimo tiempo, ¿no? Auspiciado y bajo responsabilidad de muchos rectores. Entonces, tan solo saber, esas casas jamás pasaron, al menos muchísimas de ellas, no sé si alguna, por la autorización del Consejo para ser creadas. ¿Quién las autorizó? ¿Cómo las autorizaron? ¿No? Bajo la rectoría de quién se autorizaron. Eso te responde a lo que hemos estado diciendo de este tipo de intereses que están generándose aquí, de dónde proceden un poco, ¿no? Es decir, hay manos externas, como decíamos en la universidad, que esto lo generan de forma evidente, ¿no? Entonces, me parece que esos análisis muy triviales de que es un asunto nada más de que hay que resolver el asunto para que la universidad siga funcionando, otra vez, es lo que nos tiene en este momento como estamos, ¿no? Es no querer el problema, no ver el problema de fondo y responsabilizar a quien tenga responsabilidad. Los rectores, otra vez, este país, tú lo decías también, y tú lo decías, es una especie de cultura de la cual participamos todos, y es la cultura de la impunidad. Aquí cada quien puede hacer lo que sea, un rector crear 4 o 5 casas de estudiante, medrando otra vez y tomando recurso universitario, y ¿quién le pide cuentas? ¿No? ¿Qué tipo de sanción, inclusive de tipo moral, existe? Si, bueno, este sujeto lo hizo, ¿no? Con tal intención, y significó para la universidad tal tipo de uso del erario de la universidad. Entonces, esas cosas se pueden hacer, ¿no? Y me parece que es un grave problema. La rectora anterior firmó un documento con el gobierno federal donde se comprometía a que si no se regulaban las cosas del estudiante para este año, entonces no iba a haber ya, apoyo económico para la universidad. Pregunta, ¿quién lo supo en su momento? Entonces, ¿cómo se puede firmar un documento, no? A lo mejor se supo, yo no digo que no le he dicho a lo mejor al consejo, yo no le aconsejaba en ese momento. Yo no recuerdo una discusión universitaria amplia, donde se combinara la participación de los universitarios para ver qué íbamos a hacer, no ahorita, hace 5 o 6 años que esto sucedió, para que ahora tuviéramos el problema atajado. Bueno, no se hizo. Ahorita el problema es ese, ¿no? Ya el rector también lo declaró, me parece, en la prensa hace unas semanas. Si no se regulan casas del estudiante, ¿no? El problema económico va a ser más fuerte en la universidad. El asunto es que se sigue dejando la autoridad que resuelve el problema. La universidad no participamos en ello, no colaboramos con discusión. Tenemos un grupo de gente, yo siempre lo dije, en la universidad, hicimos un diplomado de la universidad hace algunos años. Yo ponía en el anuncio del diplomado que éramos un grupo de gente inteligente y pensante en una estructura torpe y lenta, ¿no? Entonces, la universidad debe ser una universidad una estructura que funcionara de manera que revelara la inteligencia de la gente que formamos la universidad, que es mucha gente muy brillante en la universidad, pero ¿dónde está en este momento? El análisis que puede hacer para este tipo de problemática y cómo atajarla, ¿dónde están? No se deberá, Carlos, que nosotros hace rato platicamos con Alberto cómo hemos ido separando la academia, es decir, la parte docente de la misma política, como si fueran islas en la universidad. Y entonces aquí habría que volver a pensar la academia misma, la investigación, la difusión cultural, en un sentido también político. Esto es porque no hay una neutralidad incluso ni en la docencia, ni en la difusión cultural, y en el sentido de ver la naturaleza de la parte educativa como política. Esto es a favor de qué, a favor de quién llevamos a cabo el trabajo en la universidad. ¿No sería también una ausencia de democracia al interior de la universidad? Es decir, no hemos dado importancia a la parte democrática en la universidad, y en donde decía Alberto correctamente, donde la comunidad permanece como espectadora del mismo proceso, del mismo conflicto. Y hay voces que dicen, pues que intervenga la comisión de rectoría, que intervenga la mano del gobierno estatal. Y esto me parece que es no entender el problema, porque al final de cuentas, si yo llamo a la comisión de rectoría, donde tiene una ilegitimidad la comisión de rectoría, puede ser legal, pero muchas veces no es un problema también de la ley, porque la ley debe tener como objetivo la justicia, y donde estas esferas, estas representaciones realmente no responden a la comunidad. ¿Qué pasa ahí entonces con la democracia en la Universidad Michoacana? ¿Es un mito? ¿Es real? ¿O realmente es un juego exactamente de poderes, como decía Alberto, de grupos? ¿Cómo lo ves este aspecto? Bueno, hay por lo menos un par de cosas que se pueden decir al respecto.
En primer lugar, igual que frente a esto último, igual que en muchos ámbitos de la vida nacional, pues formalmente tenemos las leyes que nos permitirían ser democráticos, por lo menos razonablemente democráticos, si no estarían al nivel de Islandia, tal vez algo así, pero un nivel bastante aceptable de democracia. Sin embargo, no las sabemos vivir, o sea, tenemos un problema de cultura y un problema histórico en este país que nos impide saber vivir en democracia. Yo creo que sí. Ahora, bueno, si nos quedamos nada más con esta respuesta, va a aparecer una cuestión de determinismo cultural. Sí. De destino histórico. Exacto, de destino histórico, y así nos vamos a quedar para siempre. En algún momento yo creo que sí es muy importante que aprendamos a vivirlo así, a vivirlo pues democráticamente. Claro, frente a las estructuras propiamente anquilosadas de la universidad, y no solo anquilosadas, ahí es un sino punto contradictorias, importante. Pues ¿qué se hace con la vida democrática? No tiene mucho sentido. Yo creo que en esto Mario Alberto siempre ha sido muy claro, y bueno, me sumaría a él en este punto en particular. Mientras tengamos una comisión de rectoría que sea la que determine en última instancia los destinos de la universidad, todo lo demás pues es propiamente simulacro. No tiene mucho caso que lo hagamos. Bueno, y de todo modo lo hacemos, pero termina convirtiéndose en otra cosa, no lo sé. Tenemos que reformar eso, tenemos que contribuir a la reforma del Estatuto Universitario, que ciertamente es un documento muy curioso, propiamente de carácter histórico, y sin embargo está vigente. Completamente desfasado. Sí, claro. Por una parte esto, y por la otra, pues, lo que decía a mí me parece de primera importancia. En la cuestión política, al menos yo sería de esta opinión, si no participamos, de todos modos, estamos teniendo peso con nuestras omisiones. La política es algo que uno no elige hacer, de todos modos lo hace, aunque sea pues por la vía pasiva. Yo creo que este es un detalle muy delicado y que en la coyuntura de la universidad, de nuestra universidad, debemos tener muy en cuenta. Los compañeros de las casas del estudiante, desde luego en primer lugar, que ellos están, bueno, muchos de ellos están en su legítimo derecho de buscar la educación que está garantizada pues, por las leyes de este país. Derecho, Ajá. Y sin embargo saber que sus acciones no pueden ser políticamente inocentes, que siempre habrá algo ahí a lo cual pueden hacer el juego o hacer la contra. Pero lo mismo para nosotros como académicos precisamente, y para las autoridades y para todo el mundo. Saber que si nos hacemos a un lado, está teniendo peso nuestra omisión. Si nos metemos en alguno de los movimientos o bien con algún otro tipo de contribución, no necesariamente a través de sindicatos o de las casas, sino en algún otro ámbito, sabemos que también vamos a tener algún peso. Yo creo que tener la inteligencia de saber para dónde va a ir a dar nuestra fuerza política o la fuerza de nuestra omisión. Claro. Y en este caso, Alberto, de alguna manera, la parte política estamos, pues no descubriendo, estamos viendo cómo hay estructuras que han sido rebasadas por el propio proceso de la universidad, y en donde realmente no descubrimos, sino que observamos que hay una comunidad muy atomizada, es decir, y entonces uno se preguntaría, ¿qué le pasa a la docencia? ¿Qué le pasa a los docentes? Es decir, porque podemos atender, digamos, demandas muy inmediatas de estudiantes, de docentes, pero esa atención a un tipo de conciencia social, esta es una parte que creo que es importante. ¿Qué pasa con la conciencia en la universidad? A lo mejor mucha gente no quiere abordar esta temática. Yo creo que es importante la formación, es decir, por dónde hoy se orienta la conciencia de la Universidad Nicolaita, desde el humanismo de Vasco de Quiroga, que lo tenemos ahí. Pero ¿qué pasa entonces con ese tipo de valores? ¿Qué pasa con la conciencia en la universidad? Está también atomizada, está asistiendo a un problema de individualismo, de egoísmo, en donde se fragmenta al interior de la universidad. ¿Cómo ves este asunto? Hay mucho de esto, sin duda, pero el problema es, digamos, pues voy a decir muy serio, pues a mí de verdad me enoja cuando, y yo escuchaba ahora esos días comentarios, entrevistas, incluso con consejeros universitarios que ven el problema de una forma tan superficial, tan raquítica, que uno dice, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, hay mucho más de fondo. Eso, incluso tu pregunta con lo que comentaba Carlos, ¿no? Tú dices, bueno, esta cuestión de la formación, de la conciencia, del universitario, ligándolo con lo que tú comentabas de la falta de vida democrática o simulada vida democrática. Y tú bien lo decías, no es un estudio histórico, no es que así tengamos que ser. La pregunta es, ¿de dónde va a venir el cambio?
Bueno, en nuestro país y el periodismo lo ha querido pintar en una especie de como de caudillo, que desde arriba va a llegar, ¿no? El señor que llega como ahora va a decir Mesías, que él va a derramar sus virtudes democráticas y su sabiduría para que en el pueblo mexicano podamos finalmente cambiar. Esa es una tontería, ¿no? Eso jamás, digamos, va a suceder. Porque los quien llega ni siquiera tiene esas condiciones. Pero independientemente de eso, va a salir acá un poco de abajo, ¿no? Entonces, ¿quién debería ser o dónde deberíamos esperar que este tipo de vida democrática pudiera ser, digamos, una cuestión ya actuante entre nosotros y no una mera simulación? De grupos que tienen las condiciones para ello. Por ejemplo, la pobreza misma, y acabamos de verlo, es un elemento que abona en contra de la democracia y no a favor de la democracia. Se puede manipular muy fácilmente la pobreza, que fue el caso que sucedió en esta elección anterior. Se puede también manipular la ignorancia, y Televisa es un responsable de esto. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú tienes gente con pobreza, con ignorancia, con una desinformación causada por los medios de comunicación, tú no puedes esperar ahí un surgimiento de una vida democrática más o menos razonable. En un grupo de gente que no tiene problemas económicos, que tiene una formación importante, que es gente pensante, o sea, la universidad, Sí. tú esperarás que ahí es donde pudiera surgir inicialmente algunos visos de vida democrática, no partidista de esa chapaldrona que tenemos en nuestro país. No. Cuando hablas de política debemos ser cuidadosos. Tú bien lo decías, hay una responsabilidad política en la universidad, pero debe ser principalmente de política universitaria, no de política partidista, de esa que estamos ya hartos y que ha sido el país, digamos, consecuencia. Que parece de política, ¿no? Sí, no, pero es una cosa tontería. Entonces me parece que por ahí está el problema. Y otra vez, tiene que ver con el control que tenemos de la vida universitaria. No tenemos control de la vida universitaria, los universitarios mismos. A mí me parece que el asunto de los empleados es un claro ejemplo de ello. Tenemos, por ejemplo, que se han hecho, digamos, estudios. Una universidad funciona de manera razonable con 3 o 4 empleados por cada 10 profesores. Y me estoy yendo lejos, por cada 10 profesores hay 3 o 4 empleados y con eso la universidad funcionaría de manera óptima. Ahorita estamos prácticamente 1 a 1, ¿no? O sea, por cada 10 profesores hay un 10 empate empleados, técnico. ¿no? Lo tenemos en la Facultad de Filosofía, por ejemplo, no tenemos tantos empleados como profesores. Ahora, mi respeto para los empleados, ¿no? Yo estoy criticando, digamos, de manera personal, y su trabajo es necesario, es muy capaz, muy comprometida, ¿no? Pero, ¿cómo se llegó a este ingreso excesivo de empleados que ahora significan un problema económico de la universidad y que ahora generan problemas con los que tenemos? El problema, insisto, cuando se resuelve de los alumnos, viene de los empleados, ¿no? Eso ha sido otra vez consentido, inclusive yo diría hasta estimulado por autoridades anteriores, no nos hagamos. Por eso el chiste es, ¿quién ha sido responsable de esto? ¿No? Bueno, todos por omisión, como decíamos, pero hay gente más responsable que otros. La responsabilidad nunca se da en la misma medida, hay más responsables que otros. Entonces, Alberto, pues ahí se requiere este tipo pudiera de ser que cosas. Una conclusión muy breve, es decir, cómo hay instancias en la universidad no legitimadas, es decir, sino que hay una imposición a la universidad. Y entonces aquí pudiera pensarse, Carlos, que la ausencia de legitimidad, esa ausencia de política clara, la ausencia de la misma legalidad, porque hay una opacidad en ese sentido, pudiera ser también que cuando vienen los programas federales, cómo los rectores aceptan programas que le llaman neoliberales, donde la certificación, donde las evaluaciones, donde los aprendizajes por competencias, no hay una imposición así mecánica y que nosotros como universitarios lo aceptamos. ¿Cómo? Claro. Ese punto en particular era uno de los que estaba tratando de articular ahorita. Yo creo que para un análisis de lo que está pasando en la Universidad Michoacana, bueno, de lo que está pasando, digamos, a lo largo de los años, no solamente ahorita, tenemos que tener en cuenta el nivel estructural, que es donde está el problema, por ejemplo, de la Comisión de Rectoría y otro tipo de cosas, y un problema, y un nivel coyuntural. En el nivel coyuntural, yo creo que estamos instalados ahí desde hace unos, ¿qué será?, 10 o 15 años a lo mucho, bueno, tal vez un poquito más, pero tiene que ver con esta serie de políticas de certificación, y implementación de paradigmas pedagógicos, porque eso es lo que son, basados en este vocabulario de las competencias y todo esto, que ciertamente... Adelante, Carlos, adelante. Es muy interesante ver cómo pasa, porque yo creo que nadie en su sano juicio rechazaría la idea de que hay que mejorar la calidad académica, pero la pregunta es, ¿y por qué tenemos que quedarnos con esta idea de mejorar la calidad académica? No, pero sobre todo la manera como la piden que se haga. Sin discusión, pues. La autonomía es autonomía sobre todo en este punto. Déjate del asunto
de si hay una especie de, como le llaman ahora, extraterritorialidad de la universidad, donde no puede meter un pie a alguien que... No, es el asunto de la autonomía, es por las cuestiones académicas, básicamente. Entonces, esta intromisión es una intromisión muy importante, ¿no?, que realmente somete a la universidad, ¿no? Ahora, ¿somos responsables de ello? También. Claro. ¿Cuándo hemos hecho una autoevaluación, digamos, propia? ¿Qué tipo de instancia la universidad existe para este tipo, digamos, de trabajo? Entonces, hay muchísimas cosas por hacer todavía. A mí me parece que, digamos, hay una responsabilidad de todos. La autoridad tiene más responsabilidad porque ese es su trabajo. Sí, ubicar y me parece que, bueno, esto debería enseñarnos que si no hacemos un cambio importante en la vida de la universidad, en sus estructuras, que luego esa estructura ya me suena raro, eso de las reformas estructurales a mí ya me tiene harto, ¿no? Porque si las reformas estructurales, quién sabe qué crees, y por es eso... como contra nosotros. O sea, deberíamos así, digamos, ser más puntuales en esto, pero tienes razón, hay cambios de fondo que hay que hacer. Hay unos como muy evidentes, ¿no? Tienen esa opacidad, se manejan muchos lados. En la misma facultades, hombre, los mismos docentes. Es decir, esta onda de que los docentes somos acá, nos metemos en ese... No, hombre, parte del problema es que son los mismos docentes, ¿no? Venta de calificaciones, falta de preparación. O sea, seamos autocríticos, pues. La universidad debería hacer eso, un ejemplo de autocrítica, y no lo hemos hecho. Entonces, creo que las funciones sustantivas las hemos cumplido, tiene razón, ¿no? La docencia, la investigación, la difusión de la cultura, pero falta una que no está en la ley, pero que debería estar, que es la obligación de la autocrítica, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas cuestiones se puedan discutir de manera abierta y no nos quedemos en el mero asunto de, tú lo dices, someternos a una política externa que es coyuntural, estoy de acuerdo contigo, y que solamente tiene como consecuencia sometimiento a la universidad a este tipo de caprichos o ideas externas, y de eso sí violenta la autonomía de la universidad, me parece de manera importante, y sin embargo nos sometemos a ella sin ningún problema. Sí. Bueno, entonces pudiéramos de alguna manera, no como conclusión, porque eso es como terminar, hoy apenas arranca este espacio discutiendo la problemática universitaria, pero al mismo tiempo podemos decir que qué bueno que ingresen los 3,000 rechazados de la universidad, qué bueno que ya no se violenten los contratos colectivos en la universidad, pero qué bueno sería que pensáramos de fondo la universidad, en donde de alguna manera hay que construir la comunidad, porque este es un problema también. Pensamos que espontáneamente ahí está la comunidad, los estudiantes, los trabajadores y docentes. No, hay que construir esa comunidad. Yo creo que podemos de alguna manera, una conclusión aproximada de cómo construir un sujeto colectivo en la universidad y evitar lo que decía Alberto, esa separación, hay un separatismo interno y una atomización de la universidad. ¿Podemos concluir en ese sentido hoy día? Sin duda, sin duda. Yo creo que sí, pues hay que aprender lo que decías tú. Si nos esperamos así a que venga la solución vertical por parte de alguien, vamos a quedar nosotros 3 o 4 siglos. Entonces, hay que construir comunidad, hay que construir la comunidad de la universidad. ¿Les parece entonces que continuemos esta charla en un próximo programa? Yo a veces una más, ¿cómo construir comunidad? Creo que hay varias formas. Una sería identificar problemas que nos están afectando a todos y resolverlos de manera seria. Es una forma de hacer comunidad, involucrando a toda la gente. Podemos echar rollo sobre la comunidad, de todo el asunto, y vale la pena a veces reflexionarla de manera un poquito más filosófica, si se quiere decir. Pero la parte más, digamos, práctica es qué problemas están ahorita teniendo, digamos, sometidos en la universidad y cómo vamos a responder a ellos, ¿no? Están claramente identificados 2 o 3. Lo que está pasando en la universidad ahorita es uno de ellos, pero no son todos. Y entonces podríamos construir una agenda, digamos, de reivindicaciones comunes, en donde parece que lo público en la universidad está siendo privatizado. Es decir, no solo se privatiza los programas de docencia, de investigación, de difusión cultural, sino cómo también la conciencia se puede privatizar. Yo creo que ese es un asunto importante, y sí me gustaría que en la próxima discutiéramos esto, cómo se privatiza también la conciencia. Es decir, la que esté ahí, la conciencia más espontánea que si queremos, pero esta también se privatiza, porque siento que en la universidad hay una construcción de un individualismo y efectivamente en donde florece una serie de grupos para repartirse exactamente el pastel de la universidad. Y entonces sería cómo construir una comunidad que realmente sea la fuente del poder. Es decir, yo creo que en la universidad lo que falta es construir la comunidad y que todos entendamos que ahí está la fuente del poder, y que no se sienta un rector que va y se enmascara, ¿verdad? Y actúa aislado, como lo que Marx llamaba un fetichismo del poder, donde una mesa, ¿verdad?, se empieza sobre sus propias patas y se nos escapa. Y entonces la idea es cómo volver a construir esa comunidad nicolaita. Pues les agradecemos hoy y espero que en la próxima ya no esté el conflicto en la universidad
y que sí vayamos exactamente a pensar en la universidad por de fondo. No estará este conflicto, pero el conflicto, Sí. como es la falla, de fondo estará todavía. Exacto. Sí. Pues muchas gracias y Gracias. este espacio es de ustedes para seguir pensando la Universidad Michoacana. Muy bien, gracias. Muchas gracias.